Que Dios me lo bendiga, les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Amén, gracias. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a meditar en la palabra. El tema para ahora es: ¿conozco el amor de Dios? ¿Conocemos el amor de Dios, hermano? ¿Estamos seguros que lo conocemos? ¿Que lo hemos encontrado? El texto que vamos a meditar es Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16. ¿Lo tiene? Leámoslos todos entonces. Dice: y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios ¿en quién? En Él. Oremos, hermano. Bendito Padre Celestial, te pido que me permitas a través de tu Santo Espíritu, Señor, mostrarles esta palabra a los hermanos, Señor, la cual tú nos has estado regalando en estos días, Señor, ministrándola a través de escuela bíblica a los niños, Señor, la cual en este momento poderla permitir enseñarla también a ellos. Señor, utilízame de la mejor manera para que pueda ser instrumento, Señor, de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, el simple hecho que estemos aquí es porque nosotros fuimos llamados en un momento por el Señor a buscarle a través de su Hijo. Y todo esto fue a través de su amor. Si ustedes recuerdan, el Viernes Santo hablamos de él, ¿verdad? Cuando Jesucristo entregó su vida en aquella cruz, ¿verdad? Siendo él no solo crucificado, sino que castigado. Y él fue presentado como un malhechor, ¿verdad? Delante de las autoridades, delante, sobre todo como lo vimos, de las autoridades religiosas, ¿verdad? Y sobre él cayó la culpa de nosotros, sobre él cayó el castigo que nosotros merecemos, inclusive aún porque todavía no hemos alcanzado la perfección que el Señor necesita que nosotros tengamos. Entonces, hermano, Él es el que nos ha concedido esta bendición, que le podamos conocer a través de su amor. Pero muchas veces nosotros, como sus hijos, meditamos en la Escritura superficialmente, escogemos textos que nos gusten, que nos lleven a obtener solo victorias en este mundo, pero nunca pensamos en las victorias que podemos obtener allá en lo alto, delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, eso como lo vimos allí, nos aleja muchas veces del objetivo, el propósito claro que Dios ha determinado en aquella cruz, que es la salvación por amor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense de que para ponerles un tanto en el contexto de lo que vamos a ver, les repito nuevamente el tema para los que anotan. Aquí creo que aparece, ¿verdad? Conocemos el amor de Dios, y el título es también: si es así, entonces debemos de permanecer en Él. Porque ¿qué ocurre, hermano? Allá al tiempo nosotros venimos como una especie de abandonando, o sea, todo se vuelve como que si fuera una relación de hombre a hombre, ¿me entienden? En el sentido de que a través del matrimonio, si lo podemos poner como ejemplo, porque en el caso Dios nunca se presenta de esa manera en el amor, amén, nunca lo dice. Pueden comparar mi amor con el amor de un matrimonio o el amor de una madre, ¿verdad? Que no dice así la Escritura. Él deja establecido cómo nosotros tenemos que entender el amor de Él, y luego ese amor para con nosotros. Entonces, fíjense de que la carta esta de Primera de Juan se desarrolla
Dice aquí que le escribió, valga ahí la redundancia, el apóstol Juan. Acuérdense que él era el apóstol amado, él mismo se le conoce ahí en su evangelio de Juan, que estuvo bien cerca con el Señor Jesucristo. Él pudo entender, o sea, empaparse rápidamente de lo que el Señor Jesucristo hablaba, a lo contrario de los demás apóstoles o discípulos que acompañaban al Señor. Porque si ustedes lo ven en la cruz, antes, cuando capturaron al Señor Jesús, dice que todos salieron huyendo, todos abandonaron su cristianismo, por decir algo, y se fueron a sus casas. Pedro al final se fue hasta pescar, ¿verdad? O sea que como que habían estado 3 años a la par del Señor, pero media vez se le pasó lo que le pasó al Señor, ya creyeron que ahí había terminado todo. Pero este apóstol nunca se apartó de estar siempre al lado del Señor. Tal fue así que estuvo al lado de la mamá de él cuando lo estaban crucificando. Amén. O sea, fue testigo directo de todos esos hechos que se dieron en la cruz, ¿verdad? Entonces, les leo por acá. Esta carta fue escrita entre el año 85 al 100 después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense cuántos años, 70 años, entre 60 y 70 años después de que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos o regresara nuevamente a la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto año había pasado ya? Él, a través del amor, cuando hablamos así de que había estado desde un inicio con el Señor, y a los 100 años, en los 70, pongámosle ahí, todavía estaba. ¿De qué hablamos ahí, hermano? De que el amor de él había sido real para con el Señor. Había permanencia. Amén. Hay que fijarnos siempre en las lecturas cuando las desarrollemos. Hay veces sus Biblias llevan ahí concordancias, llevan algunos encabezaditos, títulos. A eso también le debemos de poner mucha atención, porque eso nos da mayor como enseñanza al aprendizaje que queremos nosotros desarrollar. Y fíjese, dice aquí que también, dice que esta carta se dirigió a toda Asia Menor. Esta carta que se escribe no era para una iglesia, en específico no era para una, era en general para todo, porque imagínense a los 70, a los 60 años ya había una implantación de iglesias grandes, ¿verdad? Ustedes en el día miércoles en el estudio bíblico están viendo el libro de Hechos, y ahí se está viendo cómo inició la iglesia primitiva después que Jesucristo ascendió a los cielos. Entonces hay que ver cómo nosotros somos partícipes del crecimiento de la iglesia también, hermano. ¿Para qué? Veamos aquí, dice aquí, miren. Dice, esta carta fue escrita en Efeso, ¿verdad? Esa era la región en la cual el apóstol se veía como, después de estar en Jerusalén, que donde el Señor Jesús le había dicho, pero luego les dijo que tenían que ir a Samaria y luego al resto del mundo, ellos ya iban caminando, no se quedaron, o sea, eran tan obedientes al Señor que lo estaban haciendo tal cual el Señor se los había dicho. ¿Por qué, hermano? Porque la Escritura se cumple tal cual el Señor la dicta a través de su Santo Espíritu a los hombres que la escribieron. Entonces estos hombres se sometieron a eso, ¿verdad? A cumplir la voluntad de ¿quién? De Dios, no la voluntad de ellos. Y entonces si eso implicaba sacrificio, si le dicen a usted ahorita, le vamos a dar un trabajo para que se vaya a Estados Unidos, mire, están regalando algunas visas para Australia, para Canadá, inclusive para Emiratos Árabes Unidos, para la construcción, hay un montón de visas por allí. Y entonces el que tiene deseo de dinero va a querer optar por una visa de esta, o mejorar en una calidad de vida, pues, ya que nuestro país no nos lo permite muchas veces, ¿verdad? Pero es porque no hemos comprendido el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, si la gente es muy feliz porque tiene si el Señor se lo otorga, que galán, es una bendición, pero el Señor se lo ha otorgado. Pero póngase en el caso de que a usted le diga, bueno, usted se va a ir de aquí a abrir una iglesia a tal lugar, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Verdad? Entonces esas son condiciones que nosotros debemos de ver.
Muchas veces ni queremos ni venir a la iglesia. Como les digo, deberíamos de venir el lunes a Familias en Victoria. ¿Para qué? Para que tengamos una robustez en nuestra familia, nuestra casa sea edificada, porque el día lunes la casa que es edificada es la de nosotros. Amén. El día miércoles edificada la iglesia en general. Día viernes pues venimos a ministrar para que tengan ustedes las bendiciones que el Señor ha prometido en su palabra. Pero muchas veces nos quedamos así, que no queremos asistir a estas cosas. Y si ya sabemos, el día lunes tengo que venir porque mi casa necesita ser edificada, entonces yo debo de asistir por amor. Amén. Pero ¿qué hacemos? No, que hoy vine cansado, lo que les decía a un inicio. O sea, vale más el cansancio. Imagínense que el Señor, cuando estaba sudando aquellas gotas de sangre, en su amor, se hubiera quitado su amor y hubiera dejado ahí. ¿Qué hubiera hecho? No, el Padre, ya no quiero ir a la cruz. Que se mueran todos estos. De todas maneras ni van a cambiar. O sea, no van a cambiar al 100%, pues. Entonces, hubiera sido bien duro para nosotros, porque no hubiera habido redención. Y si usted ve antes costaba más. ¿O no le costó al pueblo de Israel más? Ceñirse a la ley completamente, ¿verdad? Y hermano, si no se cumplía la ley, ¿qué pasaba? Lo apedreaban, lo mataban, lo juzgaban por los delitos, y ahí estaba, según la ley, la cantidad de delitos. Así era el castigo que iba a tener en base a lo que Dios había determinado. No lo que el hombre había determinado, sino lo que Dios ya había dicho. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ver esto, hermano, la constancia que debemos de tener. O sea, yo lo que les quiero explicar es que nosotros no podemos decir, esto era para los apóstoles, esto era para la iglesia de aquel tiempo. ¿Sí? Entonces no venga por un milagro, porque eso fue para la gente de allá, porque Dios solo abrió el mar para el pueblo de Israel. Fíjense de que Faraón vio muchos milagros. 10 milagros vio que Moisés hizo delante de él y su pueblo. Ahora, ¿se convirtió Faraón por ver tanto milagro? ¿Verdad que no? Más endurecía su corazón, dice. O sea, muchas veces nosotros solo en el amor queremos solo recibir, y el amor no es así, y ya lo vamos a ver. Entonces, dice ahí que el trasfondo histórico de este libro dice que fue escrito para corregir, mire hermano, herejías y afirmar las cualidades de la vida cristiana. En ese tiempo ya se habían metido un montón de personas dentro de las iglesias que querían trastornar la sana doctrina, como hoy en día está sucediendo, ¿verdad? Hoy en día de las mismas iglesias salen otras iglesias y ya van cambiando la enseñanza y van diciendo esto y lo otro y van denigrando inclusive el evangelio. ¿Ustedes creen que nosotros ahora, los cristianos evangélicos, somos personas creíbles todavía? Ahora estamos en juicio de las demás personas. Ya no nos ven igual como antes. Digamos, en el año 80, yo me recuerdo ahí que los cristianos eran hasta un grupo marginado, que no cualquiera le daba cabida en los lugares, porque, bueno, aparte de tener una buena doctrina, un buen fundamento, algunos para los casos eran hasta perseguidos. A mí una vez me tocó ir ¿cómo le pudiéramos decir? A una misión cuando estaban abriendo las misiones en la iglesia central, y fuimos a Panchimalco. Y usted sabe que en Panchimalco hay mucha religión, y también parte de esas cosas negativas como la brujería, ¿verdad? Y entonces el hermano que nos invitó era de la zona, pero se sentía aquel ambiente hostil de las personas que no nos miraban como personas normales, ¿verdad? Sino como personas que vienen a hacer esto aquí, a invadir, ¿verdad? A cantar, a hablar de la palabra. Y sabe que para el caso ese, el que llevábamos era una persona que se había convertido de ser un cura o sacerdote al evangelio. Imagínense cómo era la contradicción ahí, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor que logramos terminar. ¿Y sabe cuándo fue eso? Cuando fue el huracán Mish. Un poquito antes de que comenzara, pasamos el río y ya después no podíamos pasar. Imagínense. Pero bendito sea el Señor que nos libró también de eso. Pero bueno, sigamos ahí. Entonces, hermano, hay herejía, hay que desenmascarar a los falsos maestros.
Dice que hay que limpiar a la iglesia de las enseñanzas que no sean favorables. En este caso vamos a hablar de las enseñanzas que sean favorables al amor, ¿verdad? Que eran totalmente anticristianas. Imagínense el comportamiento, o sea, la tensión que podía haber en esa iglesia. No solo en esta, porque les estoy diciendo de que esta carta no era solo para los de Efeso, sino que era en general para toda Asia Menor, dice aquí. Entonces era una amplia gama de creyentes a los cuales se les iba a ministrar. ¿Por qué? Porque en todos los lugares se podría decir que estaba sucediendo eso. Y no dejaba avanzar entonces el evangelio. Y es tan así que 400 años ya había cambiado el evangelio. Ya el evangelio ya no era el evangelio puro, sino que usted sabe ya era el evangelio religioso. Poquito tiempo había cambiado, pero entonces eso es lo que debemos de luchar nosotros cuando venimos acá. Dice ahí aquí también, miren, dice que no estaba dirigida, bueno, eso ya lo dije, a una iglesia, sino que dice aquí, miren, pero esta carta rescataba algo, que era la madurez. ¿La madurez de qué, hermano? De los creyentes, que al igual que el apóstol, habían crecido ya en el evangelio, ya tenían 10, 20, 30 años. No era una iglesia joven como la que estaba, ¿dónde? En Jerusalén, cuando el apóstol había comenzado junto con el apóstol Pedro. Entonces, hay madurez. ¿Habrá madurez en la iglesia? En esta iglesia habrá madurez, que ya hayamos alcanzado un nivel más alto en el conocimiento de la palabra, del deseo de nuestro Padre de honrarlo como corresponde, como lo honró el Hijo. Entonces, esas son las cosas que se estaban viendo aquí. Y dice, déjenme ver aquí, la madurez. Tenían ya mucho tiempo en la fe, habían debilidades, como les mencionaba, como que habían falsos profetas y maestros. Entonces, bendito sea el Señor que nuestra iglesia no ha sido influenciada por ninguna corriente de evangelio que sea contrario pues a la buena enseñanza, ¿verdad? Entonces, hermano, luego de dice que la carta también está inspirado en el amor. Le aconsejo, hermano, que también, al igual que el evangelio de Juan, lea esta carta desde el capítulo 1, porque ahí usted va a conocer verdaderamente lo que es el amor de Dios. El amor de Dios no solo está reflejado solamente en la cruz, ahí es una máxima expresión, dice esa carta, de la muestra del amor de Dios, pero el amor de Dios avanza más que ello, ¿sí? Por eso el tema es eso, conozco el amor de Dios. Y dice ahí también, miren, dice alerta sobre las falsas doctrinas, sobre los falsos que enseñan. Dice el amor, hay que ver el tema del amor y la posición del amor de los hijos de Dios. Es nosotros, o sea, nosotros exaltamos el amor de Dios, pero Dios acá nos está hablando de que también nosotros debemos de amar como Él ama. Amén. O sea que no es algo que lo voy a hacer solo de ahorita, sino que lo voy a hacer de aquí hasta que me presente ante Él a darle cuentas. Entonces, debemos de buscar el sentido de la lectura cuando estamos delante de la presencia del Dios omnipotente. Amén. Ustedes saben que en esencia, ¿qué es Dios? En esencia, ¿qué es Dios? Es amor. Amén. Y está dentro también de sus atributos, que es amor. Por eso cuando oía algunas alabanzas allí, que muchas veces vemos que aunque yo me aparte y esté aquí, Dios me ama, lo que estaba oyendo en la alabanza. Hermano, si no existiera este mundo, ¿Dios dejaría de amar? Pregunto yo. Si no existiéramos como hombre, ¿Dios no amara? Si Él dice que es amor, Él amara porque es parte de la esencia de Él, es parte de su atributo. Él sigue amando. Amén. La pregunta es, ¿yo amo como Él ama? Eso es lo que nosotros debemos de aprender. Entonces, para ello regresémonos al texto que estábamos viendo, ¿verdad? En primera de Juan 16 dice, y nosotros hemos conocido ¿y qué dice ahí? Y creído. Esa es la fe, ¿verdad, hermano?
pero antes dice conocemos. ¿Por qué el apóstol está diciendo conocemos? Por la madurez. Amén. Ya pasó tiempo. Vaya ahí. Acuérdese que en aquellos días no había Biblia como ahora. Con suerte llegaban los rollos que tenían ellos de la escritura del Antiguo Testamento, más estas cartas en las cuales ellos estaban edificando, el apóstol Juan escribiendo, igual que Pedro, Santiago, y mandándolas a las demás, igual que Pablo, a las iglesias, para que tuvieran algo, ¿verdad?, de la administración de la palabra en que ellos fundamentarse. Amén. ¿Y en qué fundamentaba? Su fe, su confianza, su obediencia. ¿Sí? Porque miren, ser un cristiano, ser un hijo de Dios, es fácil. Para la carne sí, es fácil, es duro, es complicado, pero para el espíritu no, ¿verdad? Para el alma, para la ayuda que nos ha dejado Dios también, para que podamos hacerlo, no puede ser fácil y mucho menos imposible. ¿O es imposible, hermano, que nosotros podamos ser como Dios pide que seamos? ¿Verdad que no? Es fácil, lo que pasa es que nosotros nos vemos en nuestra relación de carne, en nuestra relación humana, pero nunca, como le digo, queremos trascender a nuestro estado espiritual para unirnos con Dios en esencia como Él es. Hermano, el Señor no nos pide más cosas que nosotros aprendamos a amar como Él ama. Y ahí me disculpa si es lo que más le voy a repetir ahora. Si usted se fija, desde la alabanza estamos en el amor. Si le puso atención a las alabanzas, hablamos de Él. Entonces, ¿lo conocemos? Si somos nuevos, pues no hay problema, venimos y aprendemos, pero no vamos a aprender si solo venimos un día. Debemos de acercarnos a presentarnos delante de Dios, a conocer esta palabra. En la casa es difícil, hermano. O sea, la revelación viene para todos en general. ¿O le cayó solo a Pedro? Como les digo, lo que estamos viendo en el libro de Hechos, en el Hechos 2, ¿le cayó solo a Pedro? ¿Verdad que no? Estaban varios reunidos, pero al final la conversión fue de 5,000. La conversión fue de 5,000. Porque entre todos nos edificamos. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros los creyentes somos piedras vivas del templo de Dios. Pero el fundamento es Jesucristo. Amén. Gloria sea dada al Señor. Entonces, hermanos, si nosotros somos piedras vivas, ¿nos vamos a quedar en nuestras casas? ¿Verdad que no? Tenemos que edificar, tenemos que hacer nuestro edificio, que es la iglesia con la cual somos cada uno de nosotros. Somos los miembros, tenemos que avanzar, pero muchas veces no todos nos conocemos. Yo hasta ahorita los conozco aquí porque los veo a todos en general, ¿verdad? Pero lo ideal es que cada uno nos conociéramos por nombre. Es parte del amor que deberíamos de tener. Ahora, el Señor nos conoce por nombre, ¿verdad que sí? Nos conoce por nombre. Nosotros nos debíamos de conocer, al menos a los que viven a la par en nuestra colonia, ¿verdad? Conocerlos. Ah, hermano, Dios le bendiga. Ay, vale, hermano. Hipócrita, ¿verdad? Aquí es una cosa y en la casa gritando, peleando por las hojas que le echan. No, ¿verdad que no? Fíjense que con eso la vez pasada yo les daba el ejemplo de que mi esposa se enoja mucho con una vecina por ese tema, ¿verdad? Ellos echan la basura y quieren que nosotros la recojamos. Y después están allí de que uno es el chuco y que no sé qué, ¿verdad? Y le hacen el volcán de tierra. Entonces le digo yo, no nos peleemos, y ahora es el plan B. Viendo esto en el amor, regalémosle las bolsas, ¿verdad? Para que ella la recoja, regalémosle la escoba, ¿verdad? Y todo eso para que no se moleste. Pero no, ¿verdad? Entonces, sigamos ahí en el versículo 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. O sea, hermanos, el amor de Dios no solo se queda, ya los rescaté por medio de mi hijo, ahora ellos ya no van a condenación, ahora ellos están en la salvación y van a gozar de la vida eterna. Eso es todo el plan de Dios, eso será todo el plan de Dios. Hasta casi nos dan de seguir viviendo nuestra vida carnal, ¿verdad? No, el amor de Dios no se acaba allí, hermano. Ahí comienza, porque esta carta nos habla de que la muestra del amor es su hijo, y luego lo que nosotros debemos de seguir. Le leo el versículo 7, mire, si nos retrocedemos un poquito atrás, dice el título, el amor de Dios, ¿verdad?
Amados, amémonos unos a otros, ¿verdad? Esa es la parte que no hemos hecho todavía. Ya a Dios lo amamos, sí. ¿Quién dice que no amamos a Dios, verdad? Amén, ¿verdad? ¿Amamos a Dios, hermano? Amén. Ay, pero es amén como que todavía no es muy convencido. Entonces, amémonos unos a otros porque el amor es, ¿de quién es? De Dios. ¿Por qué, hermano? Porque en el pecado, ¿ustedes creen que cuando con Adán y Eva Dios no nos puso su amor? O sea, en el caso de Adán y a Eva, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? La caída de nosotros como hombres, ahí se perdió el amor que Dios ya nos había depositado. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Restaurarlo. Volverlo a quitar aquella barrera que estaba para que no amásemos como Él ama, sino que ahora Él la quita. Así como rasgó el velo en el templo, ¿verdad? Para que todos pudiéramos entrar. Pues nosotros igual podemos entrar por medio del amor de Dios. A amar a nuestro ¿qué? Dice ahí. Dice que nos amemos los unos a nosotros. Este es entre los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y dice, todo aquel que ama es nacido. Ojo, todo aquel que dice, yo soy cristiano, yo recibí a Cristo en mi corazón como Salvador personal, ¿verdad? Que Él perdonó mis pecados. Amén, o ya me congrego. Dice ahí de que esta característica no nos debe de faltar. Amén. Esta es como la cara, la presentación que tiene Dios de cada uno de nosotros. Delante de nosotros mismos, esa es la manera en la cual nosotros podemos presentarnos. Y presentarnos allá afuera también. Así como Jesucristo, ¿verdad? Él era la cara del amor de Dios acá en la tierra, representándolo fielmente. Amén. Pero tanto amó que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Porque aquel que ama da la vida por su amigo. Dice ahí, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 8. Oiga, mire, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermano, si nosotros no amamos a la familia, no amamos al hermano que usted está viendo aquí, no ama al mundo como Dios lo amó, no podemos decir que somos hijos de Dios. Si lo único, mira, hermano, pero al mundo no me refiero a amar sus deleites, ¿verdad? El pecado, eso no lo podemos hacer. Amar a las personas, pues, en general al prójimo, como dijo el Señor Jesucristo, porque eso es lo que debemos de. Pero hay quienes aman más, ¿a quién? Al diablo, ¿verdad? Porque el diablo tiene esos placeres o deleites que el cuerpo demanda. Pero como les decía, el espíritu debe de conocer ya el amor de Dios. Muchas veces no amamos al papá, a la mamá, y eso nos van generando ciertos rencores, raíces de amargura que decía el pastor general, y eso nos complica nuestras vidas. Y eso detiene la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice de que el que no ama no ha nacido de Dios. Ojo, somos nuevas criaturas, dice la Escritura, dice la palabra del Señor, y nosotros debemos de ser el reflejo de esa nueva criatura. Veamos ahí. 9. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermano, ya nuestra vida no nos pertenece. Por eso fracasamos en estos temas, porque nosotros queremos vivir vidas carnales. Y nuestras vidas deben de ser vidas espirituales, donde yo someto mi carne a la voluntad del amor de Dios. Porque Él dice que Él ya hizo su parte. Ya dio su parte, entregando a su Hijo, para que el que lo reconozca, pues obtenga la salvación. Ahí lo menciona. Y dice, pero ahí es donde les digo, vivir, porque la salvación, cuando ya entramos a la salvación plena como tal, cuando morimos, ¿verdad? Que ya se despide, hay una separación de nuestro cuerpo con nuestra alma, y nuestra alma viaja a la presencia del Señor a recibir las bendiciones de Él, y nuestro cuerpo a recibir el castigo y a esperar el nuevo cuerpo, ¿verdad? Mientras el Señor venga. 10, dice ahí, en esto consiste el amor, no en que nosotros, dice ahí que hayamos amado a
Hermano, Dios es el que nos fue a buscar. Dios estableció una iglesia, Dios estableció una Biblia, Dios estableció una radio, Dios estableció un medio de comunicación a una persona que anduviera en la calle para que nosotros conociéramos el amor de Dios. Y si no hubiera habido alguien que tomara esa iniciativa para que nosotros un día creyéramos en el amor de Dios, ahorita estuviéramos en condenación. Y si muriéramos, vamos para el infierno. Entonces, agradezcámosle al Señor eso en su amor, ¿verdad? Y dice ahí en la después de la coma, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si se recuerdan del Viernes Santo, para los que vinieron, hablamos de eso, ¿verdad? De que la propiciación fueron aquellos dos corderitos, uno que fue sacrificado en el templo, que es de la representación de la muerte de Jesús, ¿verdad? Para la expiación de los pecados, y el otro también, el que se tiraba al desierto para que lo devoraran las bestias. Habían dos corderos que se destinaban a una muerte segura, para que el pueblo recibiera el cubrimiento de los pecados, porque en ese momento, antes de Jesús, solo era cubrir el pecado. Ahora ya nuestro pecado es perdonado completamente. Imagínense qué bendición, por el amor que el Señor ha tenido por nosotros. 11, amados, si Dios no nos ha amado así, debemos también nosotros, nos ha amado así, yo lo puse como en negativo, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nuevamente lo repite, por eso le digo, hermano, esta carta no le debe de faltar de leerla. Haga el esfuercito de leerla siempre, porque aquí nosotros vamos a aprender a conocer el amor de Dios. Debemos de llenarnos de eso, porque nosotros solo nos llenamos de fe. Ah, sí, yo creo en la palabra del Señor, hasta ahí. Pero la fe no provocó confianza, ni la confianza provocó obediencia, mucho menos amor. Y Dios dice que todo lo basa en amor, porque aquí dice de que nos fuimos salvos, si bien por la fe que tuvimos, pero fuimos salvos por el amor. Entonces, 12, nadie ha visto jamás a quién, y eso es verdad. ¿Amén o no amén? Si no, para que pase aquí que me lo describa el día el que lo vio ya, no va a haber ninguno, porque esta es palabra de Dios. Entonces no hay. Y allí si usted ve en internet, yo viajé al infierno, yo viajé al cielo. No puede ser, porque la palabra de Dios no dice que eso sucede. Entonces, dice ahí, si no nos amamos unos a los otros, Dios permanece, ¿a dónde? En nosotros. Y su amor, dice ahí, se ha perfeccionado. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un amor débil. Y fíjese que en esto, quiero ver si lo encuentro por aquí, que tenemos dos tipos de amores, tres tipos de amores son los que hay, ¿verdad? Los que tenemos. Dice que el primer amor es el amor eros. O sea, eso es lo que nos quedó de la caída de Adán. Eso, el eros dice que es un amor sexual muy egocéntrico. Más que todo aplicado a la pareja, al esposo, a la esposa, ¿verdad? Ese es el amor eros, porque dentro de la palabra amor están comprendidos tres, según el griego estamos viendo acá. Y luego dice que está el amor fileo, que es el amor fraternal o filial, que es de dos vías. Entonces, entre dos personas que pueden ser dos amigos, ¿verdad? Entre amigos, entre el padre, entre la madre, ¿verdad? Que es un amor que es así, que solo en esa línea se mueve, pero de ahí para allá no hay más amor, ¿sí? Porque yo no voy a amar a mi enemigo, dice uno, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice lo contrario, que debemos de amar a nuestros enemigos. Y Jesús, mire, antes de la cruz, o sea, antes de que nosotros llegáramos a conocer el amor de Dios, todos éramos enemigos, inclusive los niños que están en escuela bíblica. Los que no se han convertido todavía son enemigos del Señor, producto del pecado. Pero ¿qué hizo Jesucristo? La reconciliación, ¿verdad? Y nos llama amigos, ¿verdad? Jesucristo no murió solo para que nosotros, Jesucristo está solo allá en el cielo y Dios quiere que tenga amiguitos, ¿verdad? Y entonces vamos a todos los que crean en Él, ellos van a ser amigos de mi Hijo. No consistió en ese el amor. Es más,
Dios nos hizo sus hijos. Entonces, producto de ese amor. Entonces, el amor que estamos viendo ahorita, hermanos, es el amor ágape. Yo creo que ya lo he escuchado y le voy a dar el concepto. Este es un amor total. Un amor total. Si se comprende la palabra total, es un amor completo. Un amor que ha sido llenado. O sea, es la capacidad. Eso es lo que el hombre necesita por parte de Dios cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo. Y ahí es donde Él nos entrega esta capacidad a través del amor ágape. Y dice ahí, este amor es abnegado, es dador. Dice, este amor no demanda, este amor no necesita. Dice ahí, no necesita ser correspondido por la otra persona. Dios, o sea, Jesús murió por el mundo, según San Juan 3:16, ¿verdad? Entonces, el llamado, el amor de Dios a través de su Hijo está en general para todo el mundo. La pregunta es, ¿todo el mundo se convierte? No, ¿verdad? Se convierten los que aceptan ese amor. Pero Él hizo el llamado a todos. Y todos éramos enemigos, hemos quedado aquí, ¿verdad? Entonces dice, déjeme ver aquí que dice, es un amor desinteresado, ¿verdad? Es que no espera nada a cambio, ¿verdad? O sea, el Señor espera sí que nos demos algo a cambio, pero ya cuando hemos comprendido, ¿verdad? Pero al inicio, ¿qué le trae usted a Dios por la salvación? ¿Verdad que nada? Nada le podemos traer. Dice que es un favor, es la gracia, es la misericordia que Él ha tenido para con nosotros. De que le debemos mucho. Porque el precio que Él ha pagado por nosotros no tiene valor. Más que la sangre de su Hijo, Jesucristo. Y nosotros no podemos igualar la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, dice ahí, da sin esperar recibir nada a cambio, es incondicional. O sea que se mantiene, ¿verdad? No es como que una pareja, yo te soy fiel y vos séme fiel, ¿verdad? Entonces no, o sea, yo te voy a ser fiel. Me importa un poco que tú no me vayas a ser fiel. Si no me sos fiel es porque nunca me amaste. Amén. Y hay personas que se lastiman sus vidas con personas que tomaron malas decisiones y encontraron un amor que no era el correspondido. Ahora bien, nosotros no vamos a corresponder al amor de Dios. Aquí dice de que sí debemos de corresponder, porque si no, no hemos nacido de Él, dice. Pero ese es producto de nosotros haber aceptado ese amor. Porque todo esto no nos impone Dios. ¿Verdad que no? No nos impone. Nosotros lo damos ya cuando hemos aprendido de que debe de ser de esta manera. Es un amor abnegado, es la solución divina para los seres humanos imperfectos, para nosotros, hermanos, para que todavía, como no hemos cambiado de este cuerpo glorificado a tener un cuerpo glorificado, entonces tenemos que pasar por todo eso. Pero si nosotros comprendemos el amor de Dios, nos va a ser más fácil todo, hermano. Miren, ni siquiera pedir un milagro, si sabemos de que todo está bajo la voluntad de Dios. Si pierdo el trabajo, está bajo la voluntad de Dios. Si tuve un accidente, está bajo la voluntad de Dios. Si me dejó el esposo o la esposa, está bajo la voluntad de Dios. Si un hijo se fue de mi casa, está bajo la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿qué vamos a aplicar? ¿Hacer pleito por esas cosas nosotros? No, es de doblar rodillas y en el amor perdonar. En el amor dar. Un padre nos da a nosotros todo en nuestra vida hasta donde Él puede, hasta que nos separamos de ellos y después nos están cobrando. ¿Verdad que no? Pero hay padres que sí, ¿verdad? Hay padres que sí le cobran a ¿cuánto invertí? Mira el estudio y lo dejas. Yo le di el estudio porque yo quiero. Amén, porque yo deseo que no sea menos que yo, un hijo, ¿verdad? Bueno, así me decía mi mamá, te voy a dar el estudio para que no seas menos que yo, para que no te mates trabajando como yo me maté. Y bendito sea el Señor que así fue. Y así es el Señor con nosotros. Si el Señor le quita un trabajo, es una bendición, hermano, ¿o no? Acuérdese que el trabajo es una maldición. Claro, pero hay una casa que sostener, ¿verdad?
Ahora bien, ¿va a renegar usted al Señor porque usted no puede sostener su casa? Porque no puede llevar el alimento. Más cuando hay niños pequeñitos que necesitan medicina, alimento y ropa, ¿verdad? Más que con el estudio, porque con el estudio podemos aguantar hambre todos juntos. Pero nosotros debíamos, hermanos, de este amor. ¿Cuál es el amor que estamos viendo, el que debemos de aprender? ¿Cuál? Quiero ver ahí las voces nada más. ¿Ah? Correcto, el ágape, porque el fileo, el eros, ya lo tiene de paquete como humano. Pero el amor de Dios, que es total, que es incondicional, abnegado, sufrido, ese no lo tenemos desarrollado al 100. Amén. Entonces, sigamos leyendo ahí. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros, dice el final del versículo 12, 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hermano, no cuesta amar porque Dios ya nos dio una provisión ¿de qué? De su Santo Espíritu. Ahora, ¿usted piensa que cuando el Espíritu Santo desciende sobre usted, no trae amor? Es que nosotros vemos, no sé, vemos como que si fuera un papel nada más y después de este papel no hay nada más. Cuando la palabra de Dios nos abre un mundo espiritual que nosotros no conocemos y al cual nosotros debemos de incursionar. Porque todo para Dios es espiritual. Porque la parte que se arruinó entre la relación del hombre con Dios fue la espiritual. Entonces, y Él la restableció a través de su Hijo. Entonces, hermano, su Santo Espíritu es el que le va a ayudar a amar. Pero lo andamos allí, ¿y para qué lo ocupamos? No para mucho. Cuando Espíritu Santo, enséñame el camino porque yo quiero ser obediente al Padre, porque yo así le muestro mi amor al Padre. Porque uno, ¿cómo le muestra el amor o el cariño a un papá? Obedeciendo, estudiar, y uno haciendo las tareas. Y el papá, está bueno, mi hijo, ¿verdad? Entonces está no correcto. Pero imagínese que el papá le diga estudia, invierte, y usted aplaza o aplazamos. ¿Verdad que así como que duele? Y hay que reclamar, ¿verdad? En ese sentido, porque el amor no va a dejar que las cosas pasen, no. El amor nos va a hacer que reflexionemos, que haya exhortación, que haya un llamado a hacer las cosas bajo la voluntad del Señor. Entonces, el Espíritu es el que se va a encargar, hermano, pero déjelo que funcione, pues. Jesús, ¿en base a qué actuaba? Si Él era carne, pero no como la carne de nosotros, actuaba en base al Espíritu Santo. Él hacía en base a eso, porque Él había como restringido su poder, su divinidad, pero el Espíritu Santo era el que sí afloraba todo el poder de Dios y hacía que el Señor Jesucristo actuara en base a... Porque ¿qué es lo que decía Jesús? Yo hago lo que veo que mi Padre hace. La obediencia. Amén. Entonces, así hay que hacer nosotros. Yo hago lo que el Espíritu de Dios, que es Dios, me hace hacer. Amén. No lo que yo debo hacer en base a mi carne. 13, en esto, bueno, ya lo leímos. Entonces el 14 dice ahí, nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado ¿a quién? Al Hijo, al Salvador del mundo. Hermano, ya el testificar ya, ¿cómo le pudiéramos decir? Ya es acción. El testificar es enseñar, ¿va? Yo soy testigo de que este fulanito vive en tal lugar. Él es mi vecino y tiene aquí familia, yo soy testigo. Entonces ya nosotros ya somos testigos de esta palabra, ya somos testigos del amor de Dios. Entonces, pero testigo y yo voy a ser callado, no voy a hablar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Enseñar este amor, enseñarlo en la casa, porque no está la casa completa aquí, me imagino. Pocas son las familias que nos hemos reunido y estamos, que el papá, la mamá y los hijos, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer, hermano? Hay que ir a enseñar esto, que no se quede solo en que lo leímos en la Biblia y ahí quedó. Hay que ponerlo en práctica, hay que enseñarlo, ministrarlo dentro de nuestras casas. Luego, si usted quiere, pues vaya a enseñarlo en los grupos de evangelismo que tenemos, para que los demás lo conozcan. Ese es el amor que usted, bueno, yo ya recibí este amor y me voy a enseñar. Bueno,
lo que hablábamos en los anuncios. Si usted tiene este amor, le va a poder ayudar a esos niños que necesitan, bueno, a estas familias de escasos recursos que necesitan una vivienda allá en Honduras. Pero ¿qué va a tener que hacer? Sacrificar. ¿O qué quiere? ¿Que le regalen el pasaje para ir hasta allá? Sacrifique algo. Le digo, estos señores, los apóstoles, de sus bolsillos agarraban, de sus trabajos agarraban para andar. El apóstol Pablo andaba enseñando, bueno, decía en muchas maneras eso, ¿verdad? Que le agradecía a los que les ayudaban en su momento a la obra del ministerio, pero para lo contrario, para que no hablen los demás, que no los he sido gravoso, yo pongo de mi bolsa. Amén. Pero un favor les pido, le dice, aquel hermano por amor, ayúdenmele, porque él sí no puede, no tiene los recursos. ¿Y qué hacía la iglesia? Lo ignoraba. ¿Ah? Lo ignoraba. Somos una iglesia que ignoramos. Aquí, ¿cuánta necesidad puede haber? ¿Cuánta necesidad? Alguien que no tiene para comer, pero no tiene ¿cómo le pudiéramos decir? La capacidad de buscar a alguien. Bueno, pero hay unos que son pediches. Tengamos cuidado con eso. Ahí sí que pongamos un alto y no es así la cosa. Sino que, hermano, no tengo para el pasaje, me presta una cora. No va a pedir el dólar, ¿va? Porque no va para Santana a esta hora. Pida la cora nada más, ¿verdad? Así, o un plato de comida, cualquier cosa. O sea, no sea tampoco, el amor no es que yo me voy a aprovechar también. Hermano, hay que testificar del amor. El amor con el ejemplo, con la enseñanza, ¿verdad? Que no se pase de solo escuchar y ya nos fuimos, ahí está el tema y no vamos a hacer nada. El hermano dijo, los que necesitan o quieren o desean en base al llamado del Señor, en un propósito para poder servir a los demás hermanos acá en la iglesia, mira a ver si se levantan. No lo digo a usted, lo digo por otra iglesia, ¿verdad? Esta no, porque yo sé que aquí sí pasa. Entonces, hermano, fallamos, hermano. Fallamos muchas veces al Señor y debemos de cambiarnos nuestro cassette, como quien dijera, ¿verdad? Ponernos ya Juan, o sea, el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan, introduzcámoslas a nuestro corazón, pero para que sea viva la palabra, no para que sea letra muerta en nosotros. Entonces, dice ahí, miren, en el 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. O sea que aquí no hay cabida para apartarnos, hermano. ¿A usted le es gravoso venir a escuchar palabra de Dios? Sí. No debería de ser así. O sea, debería de ser el deseo constante de querer edificar su alma en el conocimiento bíblico. A pesar de la situación, hermano, a pesar de lo más oscura que sea su noche en su vida, usted debe de venir acá para que la luz del Señor lo ilumine, que es con lo que comienza esta carta. Es el Dios de las luces, el Dios que ilumina el universo completo. Hermano, el Dios que ilumina el universo completo no va a iluminar esa pequeña vida que tenemos cada uno de nosotros. Pero hay que entender entonces, hermano, deberíamos de orar en milagros, debíamos de decir, priorizar. ¿Quiénes tienen las enfermedades graves? Estos son los hermanos que tienen las enfermedades graves. ¿Quiénes tienen los problemas más difíciles? Estos son. ¿Para qué? Para que toda la iglesia enfoque la oración a esas peticiones para ver a nuestros hermanos sanos y restablecidos en los problemas que ellos tengan. Pero venimos nosotros y, Señor, regálame cualquier cosa que no sea una petición de ese tipo, hermano. ¿Verdad que es egoísta nuestra actitud muchas veces? Cuando ya les digo, pueden haber familias que ahorita tienen en el hospital grave a un familiar y ellos están pasando, no le damos ni siquiera fortaleza espiritual. Todo es yo. Ahora los demás a mí no me interesan. Cuando lo contrario, el Señor dice de que esto debe de ser de adentro para fuera, no solo recibir, porque el amor eso es, amén. Y de acuerdo a lo que sembramos, eso vamos a cosechar, ¿verdad? Y eso es lo que quiere. Entonces, hermanos, ya para terminar, ¿verdad? Pero que quiero que queden convencidos de esto. Dice así en el texto que tenemos en el 16 que hemos leído, y nosotros hemos conocido, imagínense, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Ya vio el amor de Dios?
¿Verdad que el amor de Dios no solo se quedó en la cruz? ¿Verdad? El amor de Dios trasciende a nuestros corazones para que nuestras vidas sean efectivas y eficaces como fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se lamentaba porque no tenía que comer, cuando Él decía que él no había tenido donde dormir, que mejor las zorras tienen cuevas para acostarse, y él proponía eso como pretexto, ¿verdad que no? Solo miraba, les decía, esta es la intención de ustedes, porque el judío solo cuando un judío estaba bien con Dios solo cuando era bendecido. ¿Será cierto eso? ¿Completamente eso? No, hermano, en el mayor problema que tengamos, de la índole que sea, ahí está Dios. ¿Sí? Ahí está Él. Y nosotros debemos de reconocerlo, que Él no se ha apartado, como decía la alabanza, ¿verdad? Porque no se va a apartar nunca, porque Él es fiel. O sea, y cuando muchas veces, ay Señor, te doy gracias porque eres fiel y yo soy aquí. Hermano, Él es fiel, o sea, no le podemos decir o sea, cuando decimos una expresión de ese tipo, pensamos que Él se va a apartar. Imagínense. Si Él dice que ha dado el amor, y Él ahí está, y está para los que lo reciban. Entonces, hermano, Dios nos ama y eso es suficiente. Amén. Dios nos ama y eso es suficiente. Ahí tenemos todo, ahí tenemos el cambio de nuestras vidas, ahí tenemos las necesidades ya suplidas, ahí tenemos que en los problemas hay victoria, ahí tenemos de que vamos para el cielo y que vamos a recibir una recompensa, pero mientras tanto vamos a tener que aplicar esta palabra a nuestras vidas. Señor les bendiga, hermanos, vamos a orar. Alabado sea nuestro Padre. En este momento acabamos de terminar una predicación. Y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.